Y dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios les bendiga. Un saludo especial para ustedes ahí en casita de parte de mi familia, y deseando que disfrutemos estos tiempos con Dios, disfrutemos estos tiempos de adoración, de reunión familiar, y así podamos aprender más de la palabra, prepararse más espiritualmente y decirle a Dios en algún momento: Señor, aquí estoy, ¿cómo puedo servir en tu reino? Interesante, porque Dios anhela que todos podamos servirle. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Versos del 1 al 9 vamos a considerar para el mensaje en esta noche, pero hoy vamos a leer en este momento los dos primeros versículos. Deuteronomio. Este pasaje, esta parte del pasaje es conocido también como el Shema judío. El Shema judío es un mandamiento que Dios da a los padres para que pudieran instruir a sus hijos en la palabra del Señor. El Señor da mucha importancia a la palabra, a sus mandamientos. Por ello, pido que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Dice así la palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Beneficios del temor a Dios. Salomón dijo en Proverbios, en el libro de Proverbios, en el número 1, el verso 7: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Dios nos va a ayudar a disfrutar de su presencia, de su santidad, de su justicia, de su amor, de su misericordia y de su salvación. Salomón también dice: escríbelas, estas palabras escríbelas en la tabla de tu corazón. No se imagina que uno puede tallar en el corazón para que nadie te pueda robar o te pueda quitar esa palabra que viene del Señor. ¿Cuáles son aquellos beneficios de la palabra de Dios? Tenemos que considerar algunos aspectos aquí. Número 1, en el verso 1 dice: enséñales para que pongan por obra. Y usted podría imaginarse cómo fue en ese momento cuando Moisés dio esa palabra y todos la recibieron y dijeron: wow, vamos a estudiar, vamos a aprender estos mandamientos de nuestro Dios, porque ahí había bendición. Entonces, uno de los beneficios de temer a Dios es que hay ese anhelo de poder aprender la palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios es una bendición. No saben cuánto bendice conocer la palabra del Señor, tener en mente la palabra de Dios. Para que podamos enseñar y poner por obra su palabra, primero debemos nosotros de formarnos y de haber demostrado que somos obedientes a esa palabra para poder enseñar. No podríamos demandar obediencia a alguien cuando nosotros no somos obedientes. No podríamos demandar santidad de los demás cuando nosotros no vivimos en santidad. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3, verso 16 del libro de Colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, debemos de recordar que esa palabra de Cristo, la palabra de Dios, es una palabra eterna. Sí, es una palabra eterna. Así nos dice Primera de Pedro 1:25, pero también el libro de los Salmos, el Salmo 119, el verso 89. Dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 25, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Juan 6:63 nos dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Cristo. También Hebreos capítulo 4 verso 12 dice que la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué le parece? También Jeremías nos dice, capítulo 23, verso 29, que la palabra de Dios es poderosa, porque es como un fuego y como un martillo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Podrá un corazón, por más duro que esté, resistirse a la palabra de Dios? Al susurro del Señor, al te amo de Dios, al te amé antes de la fundación del mundo. Antes que me conocieras, antes que nacieras, yo ya te conocí. ¿Alguien podrá resistir? Qué hermoso entonces que uno de los privilegios, una de las bendiciones de temer a Jehová es que podremos conocerlo a Él y conocer su palabra. Número 2 es la multiplicación. Dice el verso 3, y os multiplicaré como les he dicho, como ha dicho Jehová vuestro Dios a nuestros padres. Os voy a multiplicar, y Deuteronomio 1:11 dice, les haré 1000 veces más de lo que ahora sois, porque para el pueblo judío y en este contexto, mientras más número era más numerosa la población, más seguridad, más guerreros, y otros pueblos temían cuando había una nación grande. Y el pueblo de Israel pues anhelaba ser una nación grande. El libro de los Salmos dice que ellos, respecto a la familia de los hijos, dice que son como flores que adornan la mesa. Algunos parece que tenían jardines, ¿no? Muchos hijos. Jacob tenía muchos hijos. Eso era bendición. ¿Qué otras cosas más encontramos en el verso 6? Dice, tendrán una visión clara en el corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esas palabras guardadas en el corazón, no guardadas ahí bajo 7 llaves, sino en el corazón, donde del corazón salen las intenciones, los pensamientos, sale todo, ¿verdad? Del centro de nuestra vida, el corazón. Así es visto el corazón, ¿no? Entonces, dice el Señor, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. ¿Qué le parece? O sea, será importante. Tendrás las cosas claras. Dice el Señor, tendrás una visión clara. Sabrás por qué estás aquí, para qué haces esto, y todo tendrá propósito para tu vida. Porque eso es lo que hace el Señor. Y me encanta lo que dice el final del verso 2, para que tus días sean prolongados. También diría otra versión, o interpretando este texto diría, para que yo pueda estar contigo en cada momento de tu vida. Qué hermoso es saber que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro lado. ¿Vale la pena temer a Dios? Por supuesto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y le va a decir el Señor al pueblo, enséñales a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a todas tus generaciones. Y ese es el llamado que Dios nos hace en esta noche. Dejar una herencia, o más que una herencia, un legado. Porque una herencia es algo que se puede tocar, ¿verdad? Algo que se puede ver, diferente al legado. Algunos dejan como herencia mucho dinero, otros dejan como herencia bienes materiales, inmuebles, pero un legado no es algo que podríamos quizá tocar o palpar, pero sí es algo que queda y nadie lo puede borrar. Puede haber muchas cosas que destruyen, ¿no? Pero nada podrá destruir o cambiar un legado. ¿Qué podríamos nosotros decirle a Dios en esta noche? Señor, ayúdame a poder conocerte más, tu palabra. Anhelo multiplicarme
Quizá no es el tiempo para decir, uy, quiero multiplicarme y vamos a tener más hijos los que estamos casados. Pero podemos tener hijos espirituales. Podemos tener muchos hijos espirituales. El temor a Dios nos llevará a hablar a otros del amor de Jesús. Vamos, hay que hablar de Cristo, hay que compartir del Señor, hay que hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que significa la palabra del Señor. Yo sé que usted cree a las promesas de Dios, siga creyendo a sus promesas, que el Dios de la Biblia es un Dios que cumple lo que promete, es un Dios que cumple cada palabra que sale de su boca. Él dice, lo que lo he dicho con mis labios, con mis manos lo he cumplido, dice el Señor. Qué preciosa palabra. Entonces, el temor a Dios nos ayuda a disfrutar de su presencia. ¿Cuántos quieren disfrutar de la presencia del Señor? Yo anhelo la presencia del Señor cada instante en mi vida, y eso le pido siempre, que nunca me falte su presencia, para que cada paso que doy y que demos como familia, como iglesia, sea guiado por la presencia del Señor. El temer a Dios nos ayuda a disfrutar de la santidad de Dios. Cuán importante es mirarnos en la palabra y ver cómo estamos. Porque la palabra de Dios escudriña todo pensamiento, toda intención del corazón. Alguien podría escapar de ese escáner que es la Biblia. A mí me parece un escáner. Cuando empezamos a leer, nos vamos dando cuenta que no se examina desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y vemos nuestra situación, vemos nuestra condición. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Usted quiere ser sabio, aprenda a temer a Dios, a obedecer al Señor, a consagrar su vida a Dios. Usted quiere ser un buen ministro de Dios. Y hoy estamos ahí, siempre hemos estado llamados como cristianos a cumplir nuestra labor de fidelidad, de ser cristianos siempre, en todo lugar, en todo momento, en toda ocasión. Así es. El temer a Dios nos ayuda a disfrutar de su justicia, pero también de su misericordia. Cada líder, cada padre, cada madre debe tener los mandamientos de Dios en su corazón. Crea que el Señor desea llevarlo a la multiplicación. ¿Usted quiere multiplicarse? Pues obedezca al Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que nosotros no debemos de ser solo nosotros. Debemos de tener muchos hijos espirituales con nosotros. Ya estamos 5 años, 10 años, 20 años en la iglesia. ¿A cuántos les hemos hablado de Cristo? ¿A cuántos les hemos discipulado? ¿Cuántos de ellos están hablando de Cristo y discipulando a otros? Qué desafío que nos da el Señor esta noche. Crea que el Señor desea llevarlo entonces a la bendición, porque la palabra del Señor nos habla del corazón generoso de Dios para con cada uno de sus hijos, para con cada uno de aquel que cree en Dios. Beneficios del temor a Dios. En Dios encontramos todo. Que el Señor te bendiga. Ahí en casita vamos a tener un tiempo de oración. Oremos por la iglesia, oremos por cada hermano, para que todos desde nuestra casa, porque ahí estamos, donde usted está, ahí está la iglesia. No porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice así. Usted es la iglesia, templo del Espíritu Santo. Donde usted está, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el templo. O sea, ahí está la iglesia, así que sea iglesia donde esté. Un abrazo y muchas bendiciones.